Hola, hola, hola. Lo primero que tengo que decirte es que no me he vuelto loco, que sí, que estás oyendo a un bebé llorando. Y cuando se llora, se producen lágrimas, y la lágrima es una parte fundamental que mantiene el ojo hidratado y en buen estado. Y no solo vamos a hablar de qué es la lágrima, qué tipos de lágrimas artificiales hay para personas con ojo seco, cómo se deben de utilizar. Sobre este tema, vamos a profundizar bastante, pero también vamos a tocar temas tan curiosos y tan interesantes como por qué nos lloran los ojos al picar cebolla, cómo podemos evitarlo, y hasta vamos a hablar de lágrimas de cocodrilo, de crestas de gallo, etc. Y para ello además contamos con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Alberto Ollero, especialista en superficie ocular. Hola Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ramón, aquí preparado para grabar el siguiente podcast contigo y encantado como siempre. Y ahora, antes de seguir con nuestra entrevista a este invitado de lujo, que además de saber mucho, pues tiene una capacidad de divulgación fantástica, me gustaría recordarte, querido oyente, que en la página cuidatuista.com/podcast tienes la posibilidad de acceder a otros episodios. Al mismo tiempo, también desde ahí te podrás suscribir a tu aplicación habitual de podcast. Y si quieres que te envíe contenidos adicionales para cuidar tu vista, desde ahí también podrás suscribirte a la lista de correo del blog. Y al hacerlo recibirás un estupendo regalo de bienvenida. También es importante que sepas que en las notas de este episodio tienes el enlace a un artículo súper completo sobre este tema, en el que además de tener información adicional y complementaria, desde ese mismo artículo podrás acceder a otros contenidos relacionados con estos temas. Y ahora, antes de comenzar con el tema de hoy, Alberto, me gustaría si nos puedes explicar qué es la lágrima, cuál es su función y por qué es tan importante para el ojo. Pues sí, mira, vamos a ver, la lágrima está formada por 3 capas. Podríamos decir que son la capa mucosa, la acuosa y la lipídica. La capa acuosa constituye la mayor parte de la lágrima, el 90% del total de la misma, y se produce en la glándula lagrimal. La otra capa, la capa mucosa, es la más interna y es la que está en contacto con las células corneales y conjuntivales y es producida por unas células que se llaman células caliciformes y que se encuentran en la conjuntiva. Por último, pero no menos importante, la capa lipídica es la más externa y es la que está en contacto con el aire y es la que evita que la lágrima se evapore. Y esta es producida por unas glándulas que están en los párpados, que son las glándulas de meibomio. La lágrima natural tiene múltiples funciones: humectar la superficie ocular, proporcionar la lubricación necesaria durante el proceso de parpadeo, aportar oxígeno y nutrientes a la córnea, protección frente a patógenos y agentes externos, reducir la osmolaridad de la lágrima, conseguir una visión óptima e incluso actuar contra la inflamación. Yo que soy muy Beatlemano, como ya sabes, si por ejemplo cuando hablamos del quinto Beatle, pues nos solemos referir a su productor musical que fue George Martin. Cuando hablamos de la sexta capa de la córnea, debemos recordar que la córnea solo tiene 5 capas, pues cuando hablamos de la sexta capa nos solemos referir a la lágrima, que es la que posibilita una visión perfecta. Pues me parece súper interesante y me parece importantísimo conocer cómo funciona la lágrima antes de meternos en faena, ¿no? Y ahora ya, metiéndonos en la primera parte de este podcast, quería preguntarte, Alberto, y en este caso, pues las lágrimas artificiales actualmente son la primera línea de tratamiento para el ojo seco, sobre el que, por cierto, os recomiendo que os paséis por el episodio número 11, donde hemos hablado de este tema con el doctor Ollero. Y ahora me gustaría saber si nos puedes hablar sobre qué tipos de lágrimas existen y cómo funcionan. Bueno, efectivamente, Ramón, las lágrimas artificiales son la primera opción de tratamiento para el ojo seco. Existen muchos tipos de lágrimas y por eso debe ser el especialista el que recomiende el más adecuado para cada caso. De entrada, fíjate, pueden tener viscosidades diferentes. Las más líquidas hidratan lógicamente más rápido el ojo, aliviando los síntomas, pero tienen la desventaja de que su efecto dura poco. Por otro lado, las más espesas, que suelen ser geles o ungüentos, mantienen el efecto durante más tiempo y por eso se recomiendan o recomendamos para los casos más severos o para utilizar alternándolas las más líquidas con las más espesas, por ejemplo a partir de las tardes-noches. Pero al mismo tiempo estas más espesas son más incómodas por ser poco fluidas. Actualmente
La mayoría de las lágrimas no llevan conservantes, ya que a largo plazo dañan la superficie ocular. Además de evitar usar lágrimas con conservantes, debemos usar lágrimas que tengan una osmolaridad baja para contrarrestar el exceso de sales que presentan las lágrimas de los pacientes con ojo seco. Ese exceso de sales es el causante de la llamada hiperosmolaridad de la lágrima, que padecen los enfermos de ojo seco y que es uno de los pilares que mantiene el círculo vicioso que hace que se cronifique esta enfermedad. Actualmente, además, están saliendo al mercado lágrimas con componentes lipídicos que mejoran los síntomas y los signos en los pacientes que tienen ojo seco evaporativo, que es, con diferencia, el más frecuente. Muy interesante, Alberto. Y ahora me parece que es un buen momento para hacer un pequeño paréntesis, y aunque luego vamos a retomar todo este tema de las lágrimas artificiales, pues una serie de recomendaciones a la hora de elegirlas, cuáles pueden ser las mejores y demás, si te parece bien, me gustaría abordar una curiosidad que me han planteado algunos oyentes, aunque es algo que se sale un poquito de la parte científica, ¿no? Y quería preguntarte por qué nos ponemos a llorar cuando cortamos cebollas y si puedes recomendarnos algún truco para evitar esto que es tan molesto. Efectivamente, Ramón, es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez y que tiene, por supuesto, pues una explicación científica. Al cortar cebollas se produce un gas que contiene azufre y el azufre, al combinarse con el agua de las lágrimas, forma ácido sulfúrico. Lógicamente, el ácido sulfúrico es irritante para los ojos, de tal manera que el cerebro reacciona ante esa irritación, pues ordenando la producción de más lágrimas para de esta forma, intentar diluir el ácido y proteger los ojos. Para evitar que se irriten los ojos al cortar cebolla se pueden utilizar varios trucos. Por ejemplo, usar gafas que protejan los ojos, cortar la cebolla bajo agua fría para que al liberarse los compuestos volátiles sulfurados reaccionen con el agua y no con las lágrimas. También podemos congelar la cebolla antes de cortarla. De esta manera se ralentiza el proceso de formación de compuestos volátiles sulfurados, ya que las enzimas responsables de formar los compuestos sulfurados disminuyen su eficacia. También es importante hacer el corte de cebolla lo más rápidamente posible, porque de esta manera las emisiones de gas serán de menor duración y dañarán menos los ojos. Y para esto es importante no solo la pericia, sino utilizar un cuchillo que esté bien afilado. De esta manera se producen menos roturas celulares y es menor la formación de sustancias volátiles irritantes. Esta presencia de componentes sulfurados que provocan lagrimeo son también los responsables de que la cebolla pueda dejar mal aliento, precisamente por la presencia de varias sustancias azufradas en la cebolla, como por ejemplo el ácido sulfídrico, el dipropildisulfuro y el alilpropildisulfuro. Podemos concluir diciendo que al cortar cebolla se produce un gas lacrimógeno natural, que es el causante del lagrimeo. Probablemente se trate a su vez de un mecanismo de defensa de la propia cebolla para evitar que otros animales en los que producirá el mismo efecto que en los seres humanos se las coman. Bueno, me parece también esto muy, muy práctico y muy curioso, ¿no? Sobre todo lo de hablar de que las cebollas son como un gas lacrimógeno, ¿no? Natural y a la hora de cortarlas. Y que se pueda pues mejorar todo esto, ¿no? Sobre el tema de cómo cortar cebolla, voy a dejar en el artículo que acompaña a este episodio un enlace a otro artículo en el que profundizamos pues un poquito más. Y ahora, volviendo al tema principal del podcast, que son las lágrimas artificiales, me gustaría preguntarte que, ya que tenemos claro que necesitamos una lágrima artificial, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor? ¿Y qué componentes se usan actualmente más en las lágrimas artificiales? Bueno, existen muchos componentes dentro de la familia de las lágrimas artificiales. Para reducir la lista diremos que los más utilizados actualmente son dos: el ácido hialurónico, que seguro que le suena a todos tus oyentes, y la carboximetilcelulosa. De estos dos, el polímero que actualmente más recetamos, pero con muchísima diferencia, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un polisacárido de la familia de los glucosaminoglicanos que se distribuye ampliamente por los tejidos conectivos, epiteliales y neuronales. Para que os hagáis una idea, entre los numerosos tejidos donde se puede encontrar de manera natural tenemos la dermis, el líquido sinovial de las articulaciones, el humor vítreo, el humor acuoso, el cordón umbilical, el tejido esquelético, las válvulas cardíacas, el pulmón, la aorta, la próstata y los cuerpos cavernosos del pene. En una persona de 70 kilogramos de peso puede haber una cantidad total de 15 gramos de ácido hialurónico.
y diversos estudios han demostrado su capacidad para unirse a las células de la superficie ocular y sus potenciales propiedades curativas de las heridas. Eso se puede leer en el Dius 2, que es como la Biblia del ojo seco. Y gracias a su naturaleza aniónica y a la presencia de los grupos hidroxilo, tiene una capacidad de retención de agua que puede llegar a retener 1000 veces su peso molecular. Bueno, pues ahora que sabemos ya mucho más sobre lo que tienen las lágrimas artificiales y los tipos que hay, ¿nos podrías dar unos consejos prácticos que nos ayuden a elegir una buena lágrima artificial? Bueno, Ramón, parece una perogrullada, pero la respuesta es que la mejor lágrima sería aquella que fuese lo más parecida a la lágrima natural en cuanto a sus propiedades físico-químicas, es decir, que tuviera un pH neutro o ligeramente alcalino, que fuese hipo o isosmolar y con una tensión superficial que le permita extenderse sobre la superficie ocular sin romperse y que además tenga una viscosidad que le permitiese ejercer una resistencia a la fricción y al mismo tiempo tener una gran capacidad de retención. Como sé que tus oyentes están muy acostumbrados a tus tips para llevarse para casa, podríamos aconsejar de manera resumida una lágrima con ácido hialurónico de alto peso molecular, sin conservantes y sin fosfatos. Muchas lágrimas nuevas de última generación añaden a lo anterior algún componente que ayuda al tratamiento del ojo seco, como son omega 3, osmoprotectores, coenzima Q10 y otros añadidos. Y respecto a los formatos que existen, porque hay diferentes tipos, monodosis, colirios de diferentes características, ¿qué formatos recomiendas, Alberto? Básicamente las lágrimas suelen ser las mismas porque actualmente las multidosis no llevan conservantes, la mayoría, y las monodosis, el usar monodosis o el usar una multidosis dependerá de la capacidad y el gusto del paciente. Digo del gusto porque puedes querer llevar una monodosis en el bolsillo y es más cómoda que una multidosis, pero puede depender también de las necesidades, porque por ejemplo una persona mayor con artrosis puede manejar mal una monodosis y aquí sí que sería aconsejable una multidosis. Por lo tanto, depende de la necesidad y del uso que se le vaya a dar. Esos dos formatos son los que actualmente están en el mercado, multidosis y monodosis. Muy bien, pues ahora una inquietud que tiene mucha gente y que me gustaría preguntarte sobre ello, y es el precio de las lágrimas artificiales. ¿Por qué hay tantas diferencias de precio entre unos tipos y otros? Pues mira, es una pregunta que a mí me hacen muchas veces los pacientes y yo siempre les pongo el ejemplo de los vinos. Tú vas a un supermercado, a una tienda de delicatessen y hay muchísima diferencia en el precio de los vinos. Básicamente el vino está hecho a base de uva, por lo tanto si la base es la uva, pues los precios no deberían variar tanto y al final sí que varían mucho. Aquí pasa igual. No todas las lágrimas son iguales. Para un ojo seco puntual, pues por una necesidad puntual, es decir, has estado en el barco con los ojos abiertos y te dio el aire, o has estado en la montaña o en la nieve, pues para una cosa puntual en un paciente sano cualquiera podría servir, pero para un paciente con ojo seco depende la lágrima de la patología que tenga el paciente. Y hay, fíjate, lágrimas artificiales con ácido hialurónico de alto peso molecular, de bajo peso molecular, puede ser un ácido hialurónico lineal, crosslinkado. Pueden tener, además del ácido hialurónico o la carboximetilcelulosa, otros componentes como los que hablábamos antes, omega 3, coenzima Q10, osmoprotectores. Por lo tanto, el precio viene justificado por la calidad y lo que hace cada lágrima. Por eso hay esa diferencia de precios que tanto le llama la atención al paciente. Pues perfecto, porque esto era algo que yo también me preguntaba, porque a veces dices, ostras, es que esta cuesta el doble. Y claro, es que hay una labor detrás de investigación y que requiere pues una inversión muy grande, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte sobre un tema que ya salió aquí varias veces y es el ácido hialurónico, porque todos o casi todos ya hemos oído hablar un montón de veces de cremas con ácido hialurónico, bueno, para temas de estética, para muchísimas cosas, el ácido hialurónico que es bueno, hasta temas de huesos y demás. Y pocos seguramente sabían la importancia en las lágrimas artificiales. Y me encantaría saber, porque sé que a los dos nos gusta la historia, si nos puedes explicar un poco el origen, porque creo que empezó en repostería y ahora al final se aplica para muchísimos temas de salud. Y decirte también, querido oyente, que después tocaremos una serie de claves
para usar las lágrimas artificiales y nos falta una última curiosidad que seguro te va a sorprender. Pues sí, Ramón, tiene una historia curiosa que va desde los ojos de vaca a las crestas de gallo pasando por la pastelería. Y vamos a desarrollar esto porque yo creo que es interesante. El ácido hialurónico fue aislado por primera vez en el año 1934 en la Universidad de Columbia, en Nueva York, por un farmacéutico alemán llamado Carl Meyer y por su asistente que era John Palmer. Y lograron este descubrimiento a partir del cuerpo vítreo de los ojos de las vacas. Pues bien, Meyer y Palmer observaron que una sustancia que aparecía en los ojos de vaca, en el humor vítreo, tenía 2 macromoléculas de azúcar y que una de ellas era el ácido glucurónico. De la unión de hialoide, que es el vitrio, y ácido urónico surgió el nombre de ácido hialurónico. Los investigadores se dieron cuenta de que se trataba de una sustancia muy viscosa y que permitía mantener la forma del globo ocular, por lo que pensaron que podría ser de utilidad terapéutica. Sin embargo, su extracción en grandes cantidades a partir de los ojos de vaca pues no era comercialmente posible. Y pasaron los años y no fue hasta el año 1942 en que se comenzó a utilizar con fines comerciales, y fue gracias a un científico húngaro llamado Endre Balázs, que utilizó la técnica descrita por Meyer para sintetizar el ácido hialurónico a partir de las crestas de gallo. Y bien, las crestas de gallo fueron durante muchísimos años la fuente más utilizada para la obtención de ácido hialurónico. Era un producto que se tiraba tras la matanza de los gallos y que no deja de ser la cresta del gallo una excrescencia de piel con una elevadísima concentración de ácido hialurónico, aumentada como respuesta a la testosterona. Balázs patentó el primer uso del ácido hialurónico como sucedáneo de la clara de huevo para los productos de pastelería, y de aquí la introducción que hicimos, que empezó el ácido hialurónico en los ojos de vaca y acabó en los pasteles. Posteriormente se inició su uso en medicina y el boom brutal fue a partir del año 1996 con su aplicación en cosmética y dermatología. De su extracción a partir de las crestas de gallo y las aletas de tiburón se pasó en la actualidad a su producción mediante biotecnología, mediante un proceso de fermentación bacteriana. Por lo tanto, fíjate, la historia empieza en los ojos de vaca, pasa por las crestas de gallo, por las aletas de tiburón e incluso por las pastelerías. Me parece curiosísimo y como me encanta la historia, pues todavía más. Pero sobre todo lo de las crestas de gallo que se usen como fuente de ácido hialurónico. Sí, es más, mira, las crestas de gallo, que es algo que nos parece raro que incluso hasta se puedan comer, forman parte de la historia de la gastronomía de ciudades o de pueblos como Zamora y Cuenca. Y es un producto que en algunos países fuera de España es un auténtico delicatessen y lo puedes comprar en cualquier tienda del gourmet y ya vienen enlatadas y ya preparadas. Y son una fuente enorme de ácido hialurónico, por lo tanto, para no solo protección ocular, sino que se pueden tomar e incluso favorecen la reposición del colágeno que perdemos, del ácido hialurónico que perdemos con la edad. Fantástico. Y ahora, retomando de nuevo el tema de las lágrimas artificiales y yendo así a cosas también prácticas, ¿cuántas lágrimas debo de echar al día? Y la segunda pregunta sobre esto sería, si me echo muchas, ¿no dejaré de producir mis propias lágrimas? ¿No será contraproducente? Sí, son dos preguntas que también nos repiten muchas veces o nos hacen muchas veces los pacientes. Vamos a ver, la cantidad de lágrimas a instilar dependerá de los síntomas y del grado de ojo seco. Por lo tanto, deberá ser el especialista el que marque la pauta en función del caso. En cuanto a que instilar muchas lágrimas pueda disminuir la producción de la propia lágrima, es algo que no está claro. Aunque es cierto que si precisamos instilar más de una gota cada 2 horas, se podría producir un efecto lavado de la escasa lágrima natural que tenga el paciente. Y en ese sentido sería aconsejable el que, si un paciente precisa más de una gota de lágrima cada 2 horas, pensara en utilizar otro tipo de tratamiento. Perfecto. Y ahora otra pregunta que a veces damos por hecha, pero que yo creo que hay muchas personas que no saben el modo correcto de cómo se puede uno echar una gota de lágrima artificial. ¿Cuáles son los pasos básicos para poder echar una gota correctamente, Alberto? Bueno, en cuanto a echarlas, es muy importante efectivamente realizar una instilación correcta de las mismas. Se debe desplazar la cabeza ligeramente hacia atrás, sujetar el párpado inferior de manera suave con el dedo y con el ojo abierto aplicar la gota que nos han pautado en el fondo de saco inferior. Por supuesto que es muy importante que la punta del gotero
debe dirigirse hacia el ojo y no tocarlo para no producir ni contaminación ni daño en la superficie ocular. Y sobre esto, ahora que se me ocurre, cuando yo me echo también las gotas, ¿es bueno mantener la mirada hacia arriba o incluso más hacia atrás? No sé si me explico aquí. Sí, efectivamente, es bueno mantener la mirada hacia arriba y al mismo tiempo echar la cabeza hacia atrás para que el fondo de saco conjuntival quede completamente expuesto y la lágrima caiga y se reparta uniformemente sobre la superficie ocular. Y esperar un ratito con el ojo así, con la cabeza echada hacia atrás para que haga más efecto antes de mirar hacia adelante por si se cae. Claro, sí, eso es un buen consejo e incluso, además de hacer eso, el no cerrar de golpe el ojo para que no se expulse la lágrima y haga eso, primero, efecto y sobre todo se reparta de manera uniforme. Yo creo que cuando las personas que no hayáis echado nunca una gotita de lágrima, que esto requiere su entrenamiento, o sea que no os preocupéis si las primeras os van fuera, ¿vale? Que es cuestión de puntería y se consigue a base de práctica, ¿no? Y ahora, antes de pasar a las 5 claves finales, me gustaría preguntarte una última curiosidad. ¿De dónde procede esa expresión que se usa tantas veces de llorar con lágrimas de cocodrilo? ¿Lloran realmente los cocodrilos? Cierto, Ramón. En muchas ocasiones hemos escuchado la expresión son lágrimas de cocodrilo para referirnos a alguien que llora sin sentir ninguna pena. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente lloran los cocodrilos? Bueno, esta expresión viene de la imagen que tenemos de los cocodrilos lagrimeando cuando devoran a sus presas. Nos podría incluso hacer pensar que estos depredadores tienen sentimientos que obviamente no poseen. La explicación está en que los cocodrilos salen del agua para devorar a sus presas que generalmente se acercan a los márgenes del río a beber. Al salir del medio acuático, los cocodrilos deben activar el lagrimeo para lubricar sus ojos. Y por lo tanto se trata de una necesidad fisiológica del reptil, ya que una vez fuera del agua deben tener sus ojos lubricados. Por otro lado, este fenómeno es más llamativo porque al comer se activan las glándulas salivales y en los cocodrilos estas glándulas están situadas muy cerca de las glándulas lagrimales, de tal manera que al masticar se suelen activar ambas glándulas a la vez, provocando un lagrimeo constante, de tal manera que parece que el reptil está llorando al devorar a sus presas. Esta expresión, lágrimas de cocodrilo, ha sido atribuida tradicionalmente al historiador y ensayista griego Plutarco, y la primera referencia escrita que tenemos citando lágrimas de cocodrilo es del año 1250, de un monje franciscano llamado Bartolomeus de Glambille. El cocodrilo llora sobre su presa muerta y lo devora. Eso es textualmente lo que escribió él. Bueno, estoy alucinando de lo que llevamos hablado en este podcast, porque si en principio era para hablar de lágrimas artificiales, pues hemos acabado hablando también de cebollas, de cocodrilos, de crestas de gallo, de aletas de tiburón, etc. Y como siempre, vamos a ir ahora con las 5 claves finales de este episodio. Pero antes me gustaría pedirte que si este contenido te ha resultado de utilidad, por favor, sería genial si lo compartes, porque así llegaremos a mucha más gente. Incluso si le das a un me gusta o le das una buena valoración, logrará más divulgación. Y si quieres, Alberto, pues puedes empezar tú mismo. Bueno, pues la primera clave sería: las lágrimas artificiales son actualmente la primera línea de tratamiento para el ojo seco. La clave número 2. Existen diferentes tipos de lágrimas artificiales. La mejor dependerá de cada caso y es el especialista el que debe valorarlo de manera particular. La clave número 3 sería que siempre es mejor usar lágrimas artificiales sin conservantes. La clave número 4. Si precisas instilar más de 5 gotas de lágrima al día, probablemente es necesario que consultes con el especialista para modificar el tratamiento. Y la quinta y última clave: para que no te lloren los ojos cuando picas cebolla, es importante tenerla previamente en la nevera o 20 minutos en el congelador y picarla usando un cuchillo muy afilado. Bueno, pues yo creo que nos llevamos unas claves fantásticas, fabulosas y prácticas además. Y por mi parte, pues como siempre, pues quiero agradecer a Alberto que haya estado otra vez colaborando en este podcast.
y que siga haciéndolo además de este modo tan divulgativo. La verdad es que es un privilegio tener una persona como tú colaborando con el podcast y te quiero trasladar el agradecimiento en mi nombre y el de todos los oyentes. Nada, gracias a ti, Ramón, por la invitación y por hacer esta mañana pues tan atractiva. Hemos hablado de cebollas, de pasteles, de lágrimas, de cocodrilos. Bueno, un poco de todo. Hemos hecho historia y yo creo que un poquito de ciencia. Muchas gracias, Ramón. Pues por mi parte, solo me queda agradecerte a ti, querido oyente, por haber escuchado este episodio, animarte que si es el primero que escuches, que te pases por el reproductor web de la página cuidatuvista.com/podcast o que te suscribas, y así además podrás recibir tan pronto salgan del horno nuevos episodios. ¡Hasta la vista!